Medidas de tendencia central. Hoy les hablaré acerca de la media aritmética, pero lo haré para datos no agrupados, también conocido como datos no tabulados. Pero antes de compartir con ustedes cómo se calcula la media aritmética para datos no agrupados o datos no tabulados, quisiera compartir algunos aspectos generales de la media aritmética. La media aritmética es la medida de tendencia central más conocida, es la más familiar a nosotros. Quizás alguno de ustedes en algún momento de sus actividades han hecho cálculo de la media aritmética. Nuestros alumnos lo hacen al calcular el promedio de sus notas académicas. Debemos tener en cuenta también que a la media aritmética se le conoce como promedio aritmético o promedio o simplemente media. En ese sentido, escuchamos hablar acerca de el sueldo medio o sueldo promedio de un trabajador, o tal vez por ahí escuchamos hablar del rendimiento medio o rendimiento promedio de un trabajador o de un alumno en una determinada institución. En las noticias podemos escuchar información a nivel nacional acerca del número medio o número promedio de accidentes de tránsito que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Para calcular la media lo haremos para datos no agrupados y datos agrupados, pero en esta sesión nos centraremos en hacer cálculos de la media aritmética para datos no agrupados, conocido también como datos no tabulados. En ese contexto vamos a definir la media aritmética de la siguiente manera. La media aritmética es el resultado de dividir la suma de todos los valores de los datos observados entre la cantidad de datos observados. A la media aritmética se le simboliza de la siguiente manera. Es una X, usualmente se usa este símbolo, una X con una barrita sobre dicha letra. Muy bien, ahora vayamos a ver algunos ejemplos en la cual haremos cálculo de la media aritmética para datos no agrupados. Veamos el primer ejemplo. Una persona que trabaja en forma independiente gana en un mes 1.200 soles, en otro mes 1.800 soles y en otro 1.500 soles. La pregunta que nos planteamos es ¿cuánto gana en promedio mensual esta persona? Vayamos a darle solución. Lo primero que tenemos que identificar son los valores de los datos observados, que en nuestro ejemplo sería 1.200 soles, 1.800 soles y finalmente 1.500 soles. Ahora, ¿cuántos datos observados tenemos? Aquí 1, 2 y 3. El tamaño de la muestra o el número de datos observados son 3. Ahora sí, vayamos a calcular la media aritmética de esos pagos o esas ganancias que tiene esta persona en los 3 meses mencionados. Según la definición, tenemos que sumar los datos observados, los valores de los datos observados. Así que sumamos 1.200 más 1.800 y por último el tercer dato observado, 1.500. El resultado lo vamos a dividir entre la cantidad de datos observados, que en este caso es 3. Tomamos nuestro tiempo para efectuar la suma, que por cierto resulta 4.500 soles. Lo vamos a dividir entre 3. El resultado de dicha división nos bota el promedio aritmético o media aritmética de 1.500 soles por mes. Muy bien, ahora vamos entonces a ver un ejemplo 2. Los siguientes datos representan el número de obras leídas en el año pasado por 18 alumnos dentro del plan lector. La pregunta que se plantea es ¿cuál fue el promedio de obras leídas? Obviamente el año pasado. Aquí tenemos la información, 18 datos, porque cada dato es de un alumno. Vamos a ver la solución de esto. Vamos a calcular el promedio de las obras leídas durante el año pasado por 18 alumnos. Primero, vayamos a interpretar de manera rápida qué significa cada dato. Por ejemplo, 10 significa que
el primer alumno ha leído 10 obras el año pasado. Durante el año pasado leyó 10 obras. El segundo alumno ha leído 11 obras. El tercer alumno ha leído 10 obras. El cuarto alumno ha leído 9 obras. Y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a sumar los 18 datos para poder calcular la media aritmética o promedio aritmético de obras leídas durante el año pasado por estos 18 alumnos. Sumamos entonces los 18 datos y el resultado lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Como hay 18 datos, sería entre 18. Nos tomamos el tiempo necesario para efectuar la suma. Así que con nuestra calculadora en mano sumaremos todas estas cantidades y obtendremos 140, el cual lo vamos a dividir entre 18. También nos tomamos nuestro tiempo para efectuar esta división, resultando 7, periodo 7. Esto aproximadamente sería 8. Aproximadamente sería 8. Entonces vamos a hablar aquí de un promedio aproximado. Los 18 alumnos el año pasado leyeron aproximadamente 18 obras cada uno. Eso vendría a ser el resultado a este problema. Muy bien, ahora podemos nosotros en general llegar a la conclusión. Si tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente, x sub n menos 1 y por último el dato x sub n. Estos representan los valores de los datos de una muestra de tamaño n. Entonces, para calcular, de acuerdo a las experiencias que hemos visto en los ejemplos anteriores, para calcular la media aritmética o promedio aritmético o simplemente media, sumaremos todos los valores de los datos de la muestra. Es decir, x sub 1, que es el primer dato, más x sub 2, que es el segundo dato, más x sub 3, que es el tercer dato, más y así todos los datos, más el penúltimo dato y por último, valga la redundancia, el último dato. El resultado de esta suma se va a dividir entre la cantidad de datos, que viene a ser el tamaño de la muestra. Según la información, es n datos. De esta manera se calcula el promedio o media aritmética para datos no agrupados o datos no tabulados. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.